Desde el punto de vista de un balance hay dos grandes columnas, el activo y el pasivo. En el activo se recogen todos los derechos que tiene la sociedad, por lo tanto le pueden generar ingresos en el pasado, en el presente o en el futuro. Y en el pasivo, pues todas las obligaciones. La primera obligación sería para con los accionistas, aquellos que sí que desembolsamos el capital cuando se suscribió, y aquellos que o bien están en mora o bien tienen alguna irregularidad, pero que siguen siendo accionistas y lo tienen suscrito. Y luego estarían los fondos propios, que ya deduciremos en la principal conclusión, son negativos, y luego toda la deuda a corto y largo plazo, que si les parece, pues empezamos a desglosar. Desde la parte de activo, lo primero que nos encontraríamos sería con las operaciones urbanísticas. Esas operaciones urbanísticas están anotadas en el balance desde el 30 de junio del 2004 y han sido completamente consumidas. Estamos hablando tanto de la operación del Vicente Calderón como de la operación de la ciudad deportiva de Alcorcón. Una está valorada en unos 226 millones de euros, ahora la han actualizado hasta 275, 250, dependiendo de la entrada que se haga a las cuentas. Y la ciudad deportiva de Alcorcón, donde hay entre 130 y 140 hectáreas, de las cuales hay una media de 75.000 metros cuadrados de vivienda libre para financiar toda la construcción, etc. Bueno, otro de los elementos importantes es la plantilla deportiva, en la cual lo que nosotros hemos destacado es que en los últimos años, en las últimas 6 temporadas, presenta un déficit de 117 millones de euros. Lo comentamos porque es cierto que se pueden vender jugadores, pero bajará tu capacidad de competir en Europa, por supuesto, pero sobre todo en la Liga Nacional. Y si ya se pierde dinero de la compra y venta de jugadores, en concreto de 117 millones de euros, no parece muy adecuado el utilizarla como garantía, como un activo que se pueda positivar, ¿no? Luego hay una partida muy importante, es intangible, es el Fondo de Comercio y Marca. Efectivamente, la marca Atlético de Madrid tiene un valor, nosotros lo hemos cifrado en 374 millones de euros, bueno, bufete, vamos, que se obtiene a partir del análisis de flujos de caja que pueden revertir como consecuencia de los ingresos habituales o recurrentes de la entidad, ¿vale? en los próximos ejercicios, hasta la temporada 2018-2019. Bueno, es un análisis clásico basado en técnicas empresariales, en técnicas de ciencias empresariales y por lo tanto el valor ese de 374 millones de euros le da al Club Atlético de Madrid una estabilidad. ¿Qué ocurre? Que está evidentemente aparejado a ser el Club Atlético de Madrid, es decir, que no lo puedes enajenar, no se lo puedes transmitir a nadie, con lo cual no tiene tampoco un valor más allá de incluirlo en el activo. Y por último, lo que nos han desvelado en el informe es la cantidad adeudada por el Consejo de Administración. La cifra imputada a la gestión de la familia Gil supera con creces los 120 millones de euros a juicio de la Fiscalía Anticorrupción y se vendría a desglosar por varias causas que no han sido juzgadas, algunas de ellas por las que ya han sido condenados, en concreto el caso Bandor, que ascendía a 72 millones de euros, el caso Negritos, cuyo principal únicamente eran 17 millones de euros, los intereses, es decir, el estado de mora del desembolso inicial de las acciones del año 92, que suponía otros 24 millones de euros, y las remuneraciones irregulares del Consejo de Administración, ¿vale? De tal forma que la cantidad total de lo que nosotros denominamos el saqueo, lo que Señales de Humo calificaría como el saqueo del Atlético de Madrid, superaría los 120 millones de euros. Por la parte del pasivo, porque ya hemos visto que eso tiene un valor, es decir, esto también forma parte del activo del Atlético de Madrid, algún día tendrán que restituir ese dinero, pues nos encontramos con la deuda, por ejemplo, con la Hacienda Pública, que alcanza los 163 millones de euros, más una falta de provisión de actas pendientes con la Hacienda por otros 23. Las remuneraciones de la plantilla, 47 millones de euros, por ejemplo, es otro dato que se resalta. Si lo comparamos con que la plantilla gana entre 50 y 60 millones de euros, se les debe aproximadamente una anualidad. No quiere decir que se les deba a los actuales jugadores, se les puede venir debiendo pues, a gente que, por ejemplo, a lo mejor ganó el doblete. También llama la atención la escasa presencia de entidades financieras. Solamente hemos conseguido créditos por valor de 67 millones de euros para financiar un pasivo tan grande. Y las obligaciones que no están contabilizadas en el balance es otra de las partidas que debemos de comentar.
activo figuran los derechos y en el pasivo figuran las obligaciones. Si en el activo figuran las plusvalías por las operaciones del Calderón y por la operación de Alcorcón, en el pasivo deben de figurar las obligaciones que llevan contraídos esos acuerdos. Construir un estadio, que en concreto con el Ayuntamiento de Madrid se firmó un acuerdo para que esto supusiera un desembolso de 192 millones de euros. Adquirir una parcela, a pesar de que el negocio jurídico es realmente complejo y creemos que al final se va a convertir en una mera cesión, 42 millones de euros y los 90 millones de euros prometidos por Miguel Ángel Gil Marín para levantar la ciudad deportiva de Alcorcón. Si esto lo sumamos y lo acumulamos al pasivo exigible, la cifra que nos da son 800 millones de euros. 800 millones de euros los contrarrestamos con el activo del que ya hemos comentado y llegaríamos al valor de la acción que el bufete la ha calificado en cercana a cero. Cuando uno hace una valoración lo que busca es el valor verdadero, pero el valor verdadero es difícil de encontrar, ¿vale? Entonces lo que hace es trazar un intervalo dentro del cual se contendrá el valor verdadero, ¿vale? Entonces por eso dice que está aproximadamente cero, es el valor más próximo a la valoración de esa acción. Respecto a esta afirmación sobre los pasivos exigibles, tanto la Audiencia Provincial de Madrid, que ya se ha calificado como burda ficción contable el apunte del Calderón, o la propia afirmación del consejero Abasolo, que cifra en más de 300 millones de euros los fondos propios negativos de la SAL, lo que ellos denominan deuda neta, que significa que yo vendo todo mi activo y todavía le debo a mis proveedores 300 millones de euros, ¿vale? Pues que si cerráramos el Athletic de Madrid mañana y vendiéramos todo lo que tiene, todavía debería 300 millones de euros. Por otro lado, concuerda con nuestros cálculos de que el neto negativo, el neto patrimonial negativo, lo que son los fondos propios del club, serían exactamente eso, negativos en 300 millones aproximadamente de euros. Esto se ha generado desde que la ley del deporte obligó a convertirse a algunos clubes en sociedades anónimas, y eso se hizo porque los fondos propios negativos en aquel caso en el 92 eran de 12 millones. Pues ya saben ustedes la trayectoria. Entonces ya vamos a desembarcar en lo que es la situación jurídica, y esto es lo que las puertas que nos ha abierto el bufete Cremades al respecto de cómo intentar recuperar el Club Atlético de Madrid, o por lo menos que sus cuentas no presenten este panorama, ¿no? El primer elemento en el cual nos ha hecho incidencia es en la incapacidad de don Miguel Ángel Gil Marín para ejercer como consejero delegado, toda vez que así lo estipula el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, puesto que al ser condenado por estafa, eso es un elemento que le impide ser administrador de una sociedad. Luego, asociada también a esta misma sentencia condenatoria por estafa, existe una deuda, la denominada del caso Negritos, por 2.700 millones de pesetas, no de euros, está anotado incorrectamente en el resumen, de la cual ya hemos dicho que han conseguido intentar eludirla, esta deuda, y por lo tanto se abre también la vía penal para estudiar si aquello ha sido una estafa procesal o cómo han llegado a esa situación, ¿no? Otro segundo punto sería la irregular percepción de la remuneración del Consejo de Administración. Si se fijan, todos estos aspectos son nuevos, no están juzgados. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción tiene nueva información al respecto de todo ello y les vamos a informar en los próximos días, en las próximas semanas. Y ustedes no lo conocen, pero el artículo 34 de los Estatutos del Atlético de Madrid expresamente prohíbe la retribución de los administradores en caso de que la sociedad esté en pérdidas. La sociedad está manifiestamente en pérdidas todos los años y lo único que se ocultan seguramente para conseguir esa retribución. El tercer punto sería la operación contable del Calderón, donde ya se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Madrid y donde por contrapartida no se reflejan los pasivos correspondientes, la obligación de generar un estadio, y que como tal podría ser objeto de una acción social de responsabilidad, incluso penal, por administración desleal. En este sentido, queremos hacer hincapié en que la asociación Señales de Humo no va a cejar en ese empeño. Lo digo porque Miguel Ángel ahora dice que se judicializa el club, y eso no es así. Los procedimientos judiciales van avanzando, la justicia en España es muy lenta, y la realidad es que se encuentra ahora, y por eso están tan nerviosos con que va a haber un pronunciamiento de tribunales en breve, en el plazo de 15 días, y de resultado, como ya les digo, les vamos a informar la próxima semana cuando ya esté inequívocamente fijada o señalada
la fecha del juicio, porque todavía, o de la vista, o del fallo y voto del procedimiento, ¿vale? Porque todavía tenían 5 días para recurrir e intentarla aplazar otra vez, porque esta es la situación, cuando no les conviene, pues vuelven a intentar aplazar el tema y tal. Entonces va a haber, de forma inmediata, es decir, esto no es algo que va a ocurrir, que tal, va a ser de forma inmediata.